Continuamos ahora con el valor de verdad de las estructuras compuestas y vamos a analizar el caso de la conjunción. Si tenemos dos proposiciones simples, P, Q, denominamos conjunción de esta a la compuesta P y Q. Acá tenemos el símbolo y vamos a leer P y Q. Como ejemplo, podemos dar P. La proposición P, 5 es un número impar y la proposición Q, 6 es un número primo. Estas dos proposiciones simples, al componerse a través de una conjunción o la I, quedaría expresada en forma coloquial: 5 es número impar y 6 es número primo. Simbólicamente, la escritura simbólica sería P y Q. La tabla de verdad de la conjunción, donde se estudia o queda expresada la validez de esta estructura lógica, considerando todos los posibles valores de verdad, tanto de P como de Q, es la que presentamos a continuación. Si analizamos todas las posibilidades de valores de verdad de P en conjunción con los valores de verdad de Q, podemos tener que P sea verdadero, Q verdadero, P verdadero, Q falso, P falso, Q verdadero y P falso y Q falso. Es decir, que podemos ordenar de la siguiente manera: verdadero, verdadero, falso, falso, y luego acá verdadero, falso, para obtener todas las posibilidades. Si se hace la conjunción de dos proposiciones verdaderas, el resultado es verdadero. En todos los demás casos, la proposición es falsa. Es decir, que para que una proposición compuesta, una conjunción, para que la I sea verdadera, las dos proposiciones simples deben ser verdaderas. En todos los otros casos, la proposición compuesta será falsa. Teniendo en cuenta el ejemplo dado, 5 es número impar y 6 es número primo, les dejo para que piense, y lo charlamos en la clase, ¿cuál sería el valor de verdad de esta proposición compuesta? Vamos ahora a la disyunción. La disyunción o la O incluyente. Dijimos que, dadas las dos proposiciones P, Q, la disyunción sería P o Q, está en el sentido incluyente, significa o P o Q o ambas, digamos. Por ejemplo, damos como ejemplo la proposición simple P, los perros ladran, y la proposición simple Q, 6 es número par. La proposición compuesta, la disyunción incluyente entre P y Q, será los perros hablan o 6 es número par. Y simbólicamente, la escritura simbólica de esta expresión coloquial es P o Q. La tabla de verdad de la disyunción, considerando todas las posibilidades de combinación de valores de verdad entre P y Q, es la siguiente. Si las dos proposiciones son verdaderas, la disyunción incluyente es verdadera. Si P es verdadero y Q es falso, la disyunción será verdadera. Si P es falsa y Q verdadera, la disyunción O es verdadera. Y solamente es falsa, la disyunción solamente es falsa cuando las dos proposiciones simples son falsas. En todos los otros casos es verdadera. Es decir, basta con que se cumpla
la verdad de una de las dos proposiciones para que la disyunción, la composición de ambas a través de la disyunción, sea verdadera. Teniendo en cuenta esta tabla de verdad y el ejemplo dado, les dejo que piensen cuál sería el valor de verdad de esta proposición dada en el ejemplo. En el caso de la disyunción excluyente o diferencia simétrica, tenemos aquí que las proposiciones simples P y Q se van a componer ahora a través de la O excluyente, es decir, cuando una posibilidad excluye a la otra. Por ejemplo, P se lee así, P o Q, o P diferencia simétrica Q, para no confundir con la otra. Porque acá la O tiene sentido excluyente. Por ejemplo, si digo P, la proposición P es voy al cine y la proposición Q es voy a la cancha. Está casi sobreentendido que no puedo estar en las dos partes al mismo tiempo. O sea, que voy al cine o voy a la cancha, esta O es excluyente. Si voy al cine, no puedo ir a la cancha al mismo tiempo. Y si voy a la cancha, no puedo estar en el cine al mismo tiempo. Es decir, esa es la O excluyente. Y el valor de verdad o la tabla de verdad de la diferencia simétrica nos dice que, analizando todas las posibilidades de combinación de los valores de verdad de las proposiciones simples, que la diferencia simétrica es verdadera cuando los valores de verdad de las proposiciones simples son distintas, pero nunca puede darse las dos verdaderas o las dos falsas. En esos casos, la diferencia simétrica es falsa. Entonces, como dijimos anteriormente, queda claro que solo podemos ir a uno de los dos lugares. Es decir, que el enunciado compuesto es verdadero solamente si una proposición es verdadera y la otra falsa o simétricamente. La implicación simple o condicional simple. También se puede tener una compuesta de dos proposiciones PQ cuando una implica decimos o queremos expresar que una proposición implica la otra y se lee P implica Q o P entonces Q. Si pasa P, entonces pasa Q, digamos. Se dice que P, que es el antecedente, es condición suficiente y Q es condición necesaria para P. Bien, podríamos poner como ejemplo, si apruebo el examen, entonces voy de viaje, que a veces se escribe la palabra entonces o simplemente se escribe la con. En este caso, las proposiciones simples serían apruebo el examen, P y Q, voy de viaje. Estas son las proposiciones simples. ¿Qué podemos decir? Si apruebo el examen, entonces voy de viaje. Podríamos asociar la implicación con el cumplimiento, de voy de viaje, con el cumplimiento de la promesa, digamos. Entonces, si apruebo el examen y voy de viaje, estaría cumpliendo, es verdadero. Si apruebo el examen y no voy de viaje, entonces estaría incumpliendo y esto es falso. Ahora bien, si no apruebo el examen y estoy liberada del compromiso, podría viajar o no viajar y en ese caso sería verdadera la implicación. Es decir, que la implicación simple o el condicional simple nos dice, la tabla de verdad nos dice o nos muestra
que la implicación es falsa únicamente cuando se parte de un antecedente verdadero y se llega a un antecedente falso, o un consecuente, perdón, falso. Entonces, en todos los otros casos es verdadero. Como habíamos dicho, P es el antecedente y Q es el consecuente. Esta implicación condicional nos dice que solamente será falsa si partiendo de un antecedente verdadero se llega a un consecuente falso. Vamos ahora a la doble implicación o bicondicional, sí y solo sí. Se lee estas dos proposiciones, P, Q, pueden estar conectada a través de un bicondicional o condición necesaria y suficiente entre ambas. Se lee P, sí y solo sí Q. Analizando todas las posibilidades de valor de verdad, podemos tener que el bicondicional es verdadero cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. Y es falso cuando las proposiciones simples, una es verdadera y la otra falsa, o falsa verdadera nos da falso, pero cuando las dos tienen el mismo valor de verdad, nos da verdadero. Podríamos decir, por ejemplo, un caso, como ejemplo, sería el auto funciona si solo si tiene combustible, donde P podríamos denominar el automóvil o el auto funciona y Q el auto tiene combustible. Estas serían las proposiciones simples. P es antecedente, Q es consecuente de la implicación doble. Y la tabla muestra que la doble implicación es verdadera cuando el antecedente y el consecuente tienen el mismo valor. Las proposiciones compuestas, acá estuvimos trabajando con dos proposiciones simples unidas o conectadas a través de un conectivo lógico formando una compuesta. Estas a su vez se pueden volver a conectar con otras formando proposiciones compuestas más amplias, estructuras lógicas más complejas. Entonces tenemos que ver, así como cuando estudiaban los ejercicios combinados, qué conectivos lógicos son más fuertes que otros. Entre las operaciones lógicas existe también un orden de preeminencia, es decir, que los mismos indican cuál es más fuerte que otro, y para evitar el exceso de paréntesis. Por ejemplo, la doble implicación es más fuerte que la implicación simple. Y a su vez la implicación simple es más fuerte que la disyunción y que la conjunción. Por ejemplo, la expresión, si tenemos esta expresión escrita así y decimos, wow, ¿cuál es el orden de esto? ¿Por dónde empiezo? Entonces, acá sería, tenemos que la doble implicación es más fuerte, acá nos está dividiendo, digamos, la estructura. Tenemos P implica S por un lado, y eso está doblemente implicado con esta otra expresión. Pero acá, en este caso, la implicación más fuerte es el condicional simple, por sobre la disyunción y la conjunción. Entonces sería que esto, P o Q, implica P y R. Entonces, aplicando los paréntesis correspondientes, quiere decir que P entonces S, sí y solo sí, todo un corchete en el cual primero tengo que resolver P o R, entonces, o implica P y R. Bueno, eso simplemente como ejemplo de cómo
trabajar implicaciones